Desde Charleston, en Carolina del Sur, nos unimos hoy a Mujeres desde el Corazón de Dios, un grupo que tiene como propósito llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último rincón del mundo. Así que hoy rogamos al Todopoderoso que las mujeres que escuchemos su bendita palabra podamos ser transformadas por el poder del Espíritu Santo y que como nunca la luz del Evangelio brille en la vida de cada una de nosotras y que, como dice su promesa, esta palabra no regrese vacía, sino que llegue a nuestros corazones y penetre hasta la médula de nuestros huesos. Y con el favor de Dios, nunca nos olvidemos de orar sin cesar, de orar sin parar, de orar creyendo, de orar hasta el último aliento. ¿Y por qué estas instrucciones tan precisas acerca de la oración? Hermanas, porque el Señor sabía que tarde o temprano el desaliento podría envolvernos, que las pruebas quizá nos harían caer en la trampa del desánimo y que en lugar de estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias en toda situación, algunas, quizá muchas de nosotras, nos iríamos a pique. Nos sentiríamos como si estuviéramos en un callejón sin salida, y yo sé que usted lo ha sentido, agobiadas y descorazonadas. Y nos olvidaríamos no solo de sus instrucciones, pero también de sus promesas. Si esto es algo que está pasando en su vida, en la mía, si podemos ver y sentir que en nuestras vidas se apagó la alegría, que no estamos orando y mucho menos dando gracias en toda situación, es porque no hemos entendido, en el fondo de nuestro corazón, no hemos entendido que esa es precisamente su perfecta voluntad para nuestras vidas. Y lo que está ocurriendo es que nosotros queremos imponer nuestra voluntad. Pero hermanas, Él es un Dios de oportunidades. Así que preparémonos, sentémonos, tómese un café, siéntese donde quiera. Porque vamos a escuchar este mensaje de su bendita palabra y confiadas esperamos que Él haga la obra en nuestras vidas y nos redima a cada una de nosotras para su gloria y su honra. Que nos equipe hoy para ser guerreras en oración y luchemos hasta el último aliento de nuestra vida. Vamos por favor a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 17 al 22, las instrucciones necesarias para pasar de quejarnos sin cesar, porque eso sí que no lo sabemos bien, ¿verdad? No dejamos de quejarnos. Y lo que queremos es pasar de quejarnos a la bendición de orar sin cesar y agradecer con el corazón los favores recibidos. Porque definitivamente obedecer o desobedecer es nuestra elección. Pero al menos tendremos los elementos para nosotros poder decir que fue nuestra decisión, que no fue por falta de conocimiento que nos perdimos las bendiciones. Que si decidimos que no queríamos obedecer, que no nos interesa orar, que no nos interesa nada de lo que tenga que ver con el Señor, entonces esa será también nuestra decisión. Pero para las que hoy queremos escuchar, para las que hoy necesitamos escuchar, aquí están indicaciones precisas. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 17 al 22, para aquellas que tomen nota. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos alegres? ¿Oramos sin cesar? ¿Damos gracias a Dios en toda situación? ¿O lo contrario? La amargura, la depresión, la ira, la insatisfacción, la humillación, el orgullo herido, el desaliento y todos esos sentimientos se han interpuesto entre nosotros y nuestro Dios. Se han vuelto una excusa para dejar de orar y hasta han bloqueado nuestra capacidad de ver y escuchar lo que el Señor tiene para nosotras. Y hermanas, el día de hoy, nuestra comunión con Él está hecha a pedazos. Tenemos que ver que no es que el Señor se aparte de nosotras, sino lo que ocurre es que nosotras nos apartamos de Él, y por eso es que diariamente tenemos que esforzarnos, alimentarnos de su palabra, congregarnos, ayudarnos, animarnos unas a otras y nunca dejar de orar, porque mientras estemos buscando de Dios, Él hará. Mientras busquemos su rostro, lo encontraremos. Esto es una promesa del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de Ana, la mujer del Cana? Ella estaba pasando un tiempo difícil. Y sin embargo oró. Dice la palabra que oró con amargura y lloró abundantemente. Hermanas, definitivamente Ana no estaba en su mejor momento. Se sentía terriblemente humillada, estaba tribulada porque no podía darle un hijo a su esposo. Pero ella, en medio de todo este drama, en medio de todos estos sentimientos, en medio de esta tristeza que le invadía, se fue al templo y oró. Y no solo oró, también lloró y también suplicó. Y el Señor la escuchó. Para regocijo de nosotras, y porque estos testimonios en la palabra de Dios verdaderamente abren nuestra esperanza, el Todopoderoso no solo escuchó a Ana, sino que además le dio un hijo que vendría a ser de gran bendición para ella y para el mundo. Ella dio a luz al profeta Samuel. Samuel fue el que ungió a Saúl, el primer rey de Israel, y también al rey David. Samuel fue un siervo de Dios con autoridad. Y cuando él nació, Ana lloró, Ana oró, y como lo narra primera de Samuel capítulo 2 en el versículo 1, dice: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ana oró, Ana obedeció y cumplió su promesa de entregar a Samuel para el servicio de Dios. Y el Señor la bendijo enormemente. ¿Qué pensaría usted de entregar como ella a su hijo? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si dedicáramos a nuestros hijos para el servicio de Dios? Oremos sin cesar, sin desmayar, con fe. Y aunque la tristeza y el llanto nos ahoguen, oremos al Señor para que nuestros hijos sean sus siervos, para que tomen el camino correcto. Oremos al Señor sin cesar. Que la palabra, la fe y la valentía de los siervos de Dios nos ayuden a entender la bendición que encierra el orar sin cesar
hasta el último aliento, el orar creyendo. Quizá nos hemos preguntado si orar sin cesar se refiere a un largo tiempo y también cómo debemos orar, en qué lugar, en qué posición, hincadas, paradas, acostadas, a qué hora. Con los ojos cerrados, con nuestras Biblias abiertas. Estoy segura de que cada una de nosotras ha tenido diferentes experiencias con nuestra forma de orar. Pero lo cierto es que el que Dios nos escuche y nos conteste no va a depender de la posición, no va a depender del lugar, no va a depender de la hora, tampoco de la vestimenta y tampoco si nos pusimos un velo o no. Pero sí dependerá de nuestra comunión con Él, de nuestra obediencia. Y en eso tenemos que reflexionar de manera individual. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos orando? Ahora, si alguna de nosotras en su juventud, de niña, en la etapa cualquiera de su vida, aprendió que el orar era un castigo o una penitencia, hoy tenemos la oportunidad de borrar esa enseñanza de nuestra mente y de nuestro corazón y entender que el orar no es un castigo. El orar es un privilegio y es una señal interna de nuestra comunión con Dios. Si habláramos hoy aquí de todas las ilustraciones acerca del poder de la oración en la Biblia, estaríamos ahora mismo, aquí caeríamos de rodillas, impactadas, fortalecidas. Pero son miles los ejemplos de la bendición de la oración. Y en esta oportunidad podríamos recordar al profeta Elías, por ejemplo, cuyo ejemplo nos muestra que la oración del justo es poderosa y eficaz, como lo dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Hermanas, Elías era un hombre, como lo dice la palabra también en Santiago, pero en el capítulo 5 y los versículos 17 y 18, que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Por 3 años y 6 meses dice la palabra que no cayó una sola gota de agua. Y otra vez oró, pero ahora para que lloviera. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este pasaje de la Biblia nos enseña algo muy importante, porque esto ocurrió durante el reinado del rey Acab y de la famosísima Jezabel. Y como todos sabemos, Jezabel adoraba a Baal y ella y sus súbditos en esa etapa llegaron a creer que Baal era el que tenía el poder de controlar la lluvia. Así que, entre otras cosas, con estos acontecimientos, el profeta Elías les mostró su error y les enseñó a la vez quién tiene el poder verdadero. Les mostró quién es el Dios verdadero, el que tiene el universo en sus manos y controla todo lo que hay en él. Y además, como en este caso, qué cosa tan maravillosa, él respalda a sus hijos. Hermanas, no es que Elías haya tenido el poder de parar la lluvia o de hacer llover, porque el poder, como todos lo sabemos, vino del Todopoderoso. Pero lo que sí hizo Elías fue que él oró y el Señor escuchó su oración y lo respaldó. Si nosotras queremos y verdaderamente necesitamos el respaldo de Dios, obedezcamos, oremos y esperemos la bendición. Mire que Elías definitivamente, y lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 17,
Y si quiere ir ahí a los versículos del 21 al 22, Elías verdaderamente tenía el respaldo de Dios. Mire, ¿usted recuerda el hijo de la viuda que había compartido con el profeta su último pan y murió un tiempo después? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Mire, esto es hermoso. Está en Primera de Reyes 17, 21 a 22 y dice así la palabra, bendita palabra. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Sin palabras, hermanas. Ese es el Dios al que servimos, al que amamos. Y la razón por la que hoy estamos aquí buscándole, porque para Él, para nuestro Dios, no hay imposibles. Cada una de nosotras seguro que tiene un testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo quiero pedirles que no permitamos que se nos olviden esos milagros. Porque como al pueblo de Dios, ese pueblo del que ahora nosotros somos parte también, porque nosotros somos el pueblo de Dios, podemos ser desagradecidas y olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mire, ellos, el pueblo escogido en el principio, llevaban unas semanas libres de la esclavitud y ya se les había olvidado cómo el Señor en su infinita misericordia los había sacado de la opresión de más de 400 años en un cautiverio terrible. No cualquier cautiverio, 400 y más años en el que fueron humillados, sobajados, despreciados, cansados. Y el Señor, en su infinita misericordia, porque ellos oraron, porque ellos clamaron, porque ellos miraban y pedían intervención divina. Y Él fue, nuestro Señor, quien abrió el mar para que pasara. El Señor les dio de comer, les dio de beber, los protegió de sus angustiadores y sin embargo, ellos renegaban una y otra vez. Llegaron incluso a pensar y a decir, ¿por qué no mejor nos regresamos? Allá por lo menos comíamos todos los días. Pero porque ahí está escrito lo que pasó. Nosotros hoy como su pueblo no deberíamos repetir los mismos errores y mantener frescos en nuestra memoria y escritos en nuestro corazón cada uno de los milagros y prodigios que ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos sacó de la cautividad del pecado y nos dio vida y vida en abundancia. Permítanme recordar este hermoso milagro en mi vida. Un milagro que cambió mi lamento en danza. Hace casi 20 años, como Ana, yo tampoco tenía la bendición de ser madre. Sin embargo, después de 3 años de ayuno y oración, esperando y rogando, suplicando, el Señor me bendijo. Y mi lamento se convirtió en danza. Era la más feliz de las mujeres, porque yo sabía que el Señor me había perdonado, que me había redimido y me estaba dando una oportunidad, la hermosa oportunidad de ser madre. Mi embarazo, no me cabía la menor duda, era un milagro de Dios. Pero 3 meses después vino la prueba y un tiempo de oscuridad total.
Mi esposo y yo estábamos en el consultorio médico de nuestro ginecólogo, paralizados de miedo. Tras una fuerte hemorragia, mi corazón estaba atribulado, asustado, desesperado y lleno de angustia. Venimos al doctor y después del primer ultrasonido, escuchamos la voz de este hombre con esa frase que condena. No hay nada que hacer, su embarazo terminó, el bebé morirá, la fuente está rota y terminará vaciándose por completo. Mire, ya casi está a la mitad y me mostraba en el ultrasonido. En unas horas más va a quedar completamente vacía, nos decía mientras apuntaba hacia el monitor. Así que ahorita váyanse a su casa y mañana temprano regresen a primera hora para terminar el grado. Hermanas, nos quedamos sin aliento, enmudecidos. Y ante nuestra angustia y dolor, sus últimas palabras fueron: váyanse a su casa, no hay nada que hacer. Con el corazón hecho pedazos, de mi boca salió un grito de auxilio: por favor, haga algo. Que no hay nada que hacer, él dijo fastidiado. Pero estas fueron las últimas palabras. Y de ahí, él mismo me recordó que solo un milagro podría salvar la vida de mi hijo. Y él tenía razón, porque efectivamente la vida de mi hijo no estaba en sus manos, porque la vida de mi hijo dependió y dependerá del Todopoderoso. Nos fuimos a casa y la iglesia entera oró sin cesar, sin descanso. Durante toda la noche desfilaron en mi habitación uno tras otro, una tras otra, intercediendo, pidiendo, rogando por la vida de mi hijo. Y hermanas, el Señor escuchó los ruegos. El Señor los sostuvo. Humanamente no hay manera de sellar una bolsa cuando se rompe. Pero eso era para mí. Eso era para que yo viera que no había sido ningún doctor, pero que había sido el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Doctor de Doctores. El único para el que no hay imposibles. Así que mi Padre que está en el cielo la selló. Y yo comprendí que cuando Dios te da, solo Él puede quitarte. Porque al día siguiente, a mediodía, mientras me rogaban para ir al médico a completar el procedimiento, como dijo el doctor, por mi propio bien, yo decidí no moverme. Mi madre, mi esposo, mis hermanas me suplicaban. Que fuera al doctor, porque el doctor había dicho que si no me hacían el grado inmediatamente, entonces no solamente el bebé iba a morir, sino yo también. Pero yo no me quise mover. Seguía suplicando por la vida de ese niño, porque aunque parecía que era algo imposible, algo había pasado. Y hermanas, unas horas después, el ultrasonido lo confirmó. Nos mostró que el Señor había escuchado nuestros ruegos, que había valido la pena mantenernos despiertos durante la noche. Él oyó, aunque mi oración estaba llena de amargura y llanto, llena de dolor, de desaliento. Y esa bolsa, que el día anterior se vaciaba rápidamente ante nuestros ojos, se llenó por completo. Ese niño, que ahora tiene 20 años, fue entregado a Dios
y el Señor será el que completará la obra. Mientras tanto, nosotros seguimos orando sin cesar para que se cumpla el plan de Dios en su vida. No me cansaré de darle gracias. No se me olvidará la bendición que el Señor puso en mis manos y no dejaré de orar por la vida de mi hijo hasta el último aliento. Hasta el último respiro voy a bendecirlo. Hasta el último momento voy a seguirle clamando a Dios para que ese plan, ese precioso plan que el Señor tiene para mi hijo, se cumpla. Así que entrenémonos para guerrear en oración. Sé que muchas estamos esperando una respuesta. Sé que muchas estamos esperando un milagro en nuestra propia vida o en la de alguno de los nuestros. Así como también estoy segura que muchas más de las que están escuchando este mensaje tienen su propio testimonio de la bondad del Señor, de su misericordia y cómo Él ha oído su clamor. Así que hoy vamos a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia de orar a nuestro Dios, ya sea en público o en privado, de pie, de rodillas, sentada, acostada, con lágrimas, sin ellas, con pasión o con tristeza, incluso con amargura y con dolor. Eso entre nosotros y el Creador. Eso es solamente entre nosotros y nuestro Señor. Y Él es el único que sabe lo que hay en nuestro corazón y Él no nos juzga. Cuando lo buscamos de corazón, Él lo único que tiene para nosotros es bendición tras bendición. No nos rindamos. Que nunca se nos olviden sus promesas, porque Él no miente y si lo prometió, lo cumplirá. Compartamos nuestros testimonios, revisemos su palabra, meditemos en ella. Abramos el libro de Éxodo y veamos que si Él abrió el mar rojo para que el pueblo de Dios pasara, también a nosotros nos abrirá la puerta de salida, porque para el que cree, todo le es posible y para Él todos somos iguales, judíos, gentiles. Lo único que le importa a Él no es ni nuestro color, ni nuestro idioma, ni nuestra complexión, ni cómo nos vistamos. Lo único que le importa es cómo tenemos vestido nuestro corazón. Dejemos de quejarnos sin cesar. Y oremos sin descanso, intercediendo, pidiendo, rogando a nuestro Dios por fortaleza espiritual, por determinación, por coraje para hacer lo correcto, para obedecer sus instrucciones. Que el orar sin cesar sea nuestra actividad favorita, sea con lo que nos levantamos, sea con lo que comemos, sea con lo que nos acostamos. El deseo de orar, el deseo de comunicarnos con Él, el deseo de darle gracias por los favores. Y si en este momento de nuestras vidas quizá nos interesa recibir milagros, quizá nos interesa recibir bendiciones, pero no queremos rendirnos. Y nuestra voluntad es más fuerte que su voluntad. Si eso es lo que está pasando en nuestra vida, hoy podemos empezar de nuevo. Y quizá estemos pensando, no sabe de lo que está hablando, ¿cómo voy a estar alegre? ¿Cómo puedo orar sin cesar o dar gracias a Dios en toda situación? Quizá nuestra primera reacción después de escuchar este mensaje, aún siendo creyentes, alguien puede decir, no sabe lo que dice. ¿Cómo se ve que no está en mis zapatos? ¿Alegre? Cuando no tengo trabajo, le debo a todo el mundo, mi hijo está perdido, mi familia hundida. Orar sin cesar, ¿qué ánimo puedo tener de orar ahora? Dar gracias a Dios en toda situación. No sabe lo que estoy pasando.
Pues bien, hermanos, quiero decirles que esta carta la escribió el apóstol Pablo en medio de una tremenda persecución y muy malos tratos. Maltrato físico impresionante. ¿Y sabe por qué? Solo porque él predicaba el evangelio. De hecho, cuando él escribió esta carta, él escapó milagrosamente de ser linchado. Y no por eso él dejó de ir a predicar el evangelio. Y no por eso él dejó de orar. En esa oportunidad fue guiado por el Espíritu de Dios y nos exhortó a todos los creyentes a orar sin cesar. Algo en lo que muchas nos quedamos cortas. Hermanas, quizá demasiado cortas. Si nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo pasamos orando? 5 minutos, 10, 15, quizá media hora, quizá 3 veces al día. Esa es una decisión de usted. Cada uno tenemos necesidades diferentes. Pero vamos a ver enseguida por qué tenemos que reconsiderar esa actitud. ¿Por qué debemos orar hasta el último aliento? No es tampoco que el apóstol Pablo estuviera 24 horas al día repitiendo oraciones, sino que él estaba en constante comunicación con Dios. En toda circunstancia, él estaba en comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se convirtió en el eje de su vida. Y por eso él podía decir, como está escrito en sus cartas a las iglesias, no cesamos de orar por ustedes. Hermanas, como el apóstol Pablo, todos tenemos esa oportunidad, ese privilegio de doblar rodilla, o como usted pueda, de hablar personalmente con la autoridad suprema del universo. No nos perdamos este ofrecimiento, esta promesa. Necesitamos buscar esa comunión con Dios y alimentarnos de su fuente. Y para las que oramos, pero a la vez nos acabamos las uñas llenas de angustia, Él también nos dice en su palabra que no nos inquietemos por nada y que más bien en toda ocasión, es decir, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, con oración y ruego, vengamos a Él, le presentemos nuestras peticiones y le demos gracias. Y que cuando hagamos eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y yo sé que casi todo el mundo se lo sabe. Yo sé que lo han memorizado miles de veces en la iglesia. Yo sé que lo han compartido. Yo sé. Pero si esa palabra sale de nuestra boca, pero no la aplicamos en nuestra vida, ¿qué valor podría tener? No se inquieten. No nos inquietemos por nada. ¿Cómo estamos en esa área? Somos de las que estamos orando con una desconfianza
esperanza extrema, sí, si oramos, pero no le creemos que va a cuidar de nuestros hijos, si oramos, pero no le creemos que los va a apartar. Si oramos, pero no estamos seguras de que Él está escuchando nuestro ruego. Hermanas, aquí es cuando nosotras tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que hacer esa palabra nuestro pan de cada día. Tenemos que entender que cuando le obedecemos y no nos inquietamos, y más bien con oración y ruego le presentamos nuestras peticiones y le damos gracias, creyendo que Él está en control, que Él es el que da y Él es el que quita, que Él es el dueño de todo. Entonces, la paz de Dios que nos enseña que Él es el que nos cuidará y que todo lo que nos pasa es para bien, va a sobrepasar todo entendimiento. Y cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir en toda ocasión? Quiere decir todo el tiempo. Bajo cualquier circunstancia, no podemos elegir que sí creemos y que no creemos. Tenemos que orar y pedir con oración y ruego. Tenemos que venir a Él y darle gracias. Porque por seguro, entonces, cuando hayamos pasado, cuando hayamos subido ese escalón, Él nos responderá como nos conviene. Hace unos años, en un retiro para mujeres, conocimos una familia desesperada. Esta familia gritaba por ayuda. Primero, por supuesto, a las autoridades, pero de inmediato voltearon sus ojos a Dios. Clamaron por días y noches enteras para encontrar a dos de sus familiares, esposo e hijo, que habían sido secuestrados. La iglesia, familia y amigos hicieron intensas veladas de oración, horas interminables intercediendo y clamando por la vida de esas dos personas cuyo destino seguro solo parecía la muerte. Pasaron los días, las semanas y nadie bajó la guardia. Si había desaliento, si había miedo, pero la esperanza fue más grande que todo eso. Es cierto que de repente alguien se caía, pero a su alrededor había quien lo levantara. Y milagrosamente, después de casi 2 meses, no fue necesario pagar rescate. Ellos fueron encontrados con vida. Prácticamente los encontraron por un error de la policía. Y eso es lo que se piensa. Pero la realidad es que el Señor tenía todo preparado. La realidad es que el Señor escuchó la oración, escuchó el ruego, escuchó el llanto. Y aparentemente los encontraron por error, porque no los estaban buscando a ellos, pero llegaron justamente a donde estaban ellos, con vida, en medio de tanta muerte. El Señor tuvo misericordia y hasta el día de hoy, a muchos de nosotros no se nos olvida el relato de la esposa y la hija que daban gracias a Dios por el milagro. Ellos presentaron sus oraciones a Dios con súplica, con ruego, y también daban gracias. El Señor hizo su parte y nosotros confiamos en que ellos también están haciendo su parte y que nunca se les olvidará que el que abrió la puerta para su libertad fue nuestro Señor, que es el que tiene la llave y el que pone atención a nuestras
oraciones. Hermanas, quiero pedirles que por un momento cerremos nuestros ojos y meditemos en nuestra responsabilidad como padres de orar e interceder por nuestros hijos. Porque esta es una tarea de por vida, 24 horas al día, hasta que cerremos nuestros ojos, hasta nuestro último aliento. Y es lo mismo para los padres. Cuando pienso en un padre que ora, disfruto esta hermosa oración del rey David para su hijo Salomón. Antes de que éste subiera al trono, quiero compartirles esto que pasó en la vida del rey David y quien vendría a ser después el rey Salomón. David no le pidió riquezas, no le pidió fama, no le pidió que ganara en competencias, sino que como buen creyente le pidió al Señor, y escrito está en el libro primero de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 19, y dice así: dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. ¿Qué tal si ponemos en práctica esta oración y pedimos antes que nada un corazón íntegro para nuestros hijos, para que ellos pongan en práctica los mandamientos de Dios y que nuestro hogar sea como un templo consagrado a Cristo, un hogar gobernado por los mandamientos del Señor, donde los discípulos son nuestros hijos? Es un noble encargo, es una tarea única. No nos podemos concretar a proveer lo necesario o darles lo que nos pidan. Nuestra misión va más allá de esto. El alimento espiritual es lo que hará la diferencia en la vida de nuestros hijos. ¿Y qué les parece, hermanas? Que nuestros hijos aprendan desde niños a orar sin cesar hasta el último aliento de su vida. Y así la bendición se irá multiplicando. Porque bien dijo el Señor en Jeremías capítulo 29, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Sí, el Señor también escuchará a nuestros hijos y cuando lo busquen de todo corazón lo encontrarán. Porque esa es su promesa. No nos desanimemos y sigamos en pie de guerra. Y no se nos olvide ni por un minuto que esa es nuestra responsabilidad como madres, como padres, de orar por nuestros hijos hasta el último aliento. Y para nosotros, escuchemos lo que Samuel dijo cuando el pueblo le pidió que orara por ellos. Estaban pasando una gran tribulación porque ellos habían pecado contra Dios. No solamente de los pecados comunes, pero se habían atrevido a darle la espalda a Dios y pedir ser gobernados por un rey como todos los demás. Entonces, porque ellos seguían añadiendo pecado a su pecado, vinieron ante Samuel y le pidieron que orara por ellos. Y estas fueron las palabras de Samuel. Me encanta. De pecar contra él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Así sea en nuestras vidas y podamos vivir en oración. Hermanas y hermanos, que el Señor nos libre de dejar de orar, no solamente por los nuestros, no solamente por nuestros hijos, también por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestro país, por nuestros gobernantes.
suplicándole misericordia para cada uno de nosotros. Para los que toman notas, la bendición y la advertencia de Samuel al pueblo de Dios está en 1 de Samuel, capítulo 12, versículos del 23 al 25. Samuel les dijo: yo voy a orar por ustedes, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Ahora, si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Hermanas, no nos olvidemos de compartir la palabra de Dios. Si el mensaje ha sido de bendición para ustedes, si usted en este momento quiere hacer un alto y yo quiero hacer un alto para entender que la oración, la verdadera oración es nuestra comunicación, es nuestra relación con nuestro Señor. Hoy es el día en que podemos cambiar nuestra actitud, en que podemos verdaderamente entender lo que significa el orar sin cesar. Y si usted conoce a alguien que quizá no sepa cómo salir del hoyo de la desesperación, alguien que está sumido en la oscuridad, que no encuentra la puerta, ore por esa persona. Ruegue al Señor por esa persona. Compártale el mensaje, pero también déjenos sus peticiones de oración, porque el grupo de mujeres, desde el corazón de Dios, es un grupo que ora. Y por eso el Señor ha bendecido ese grupo. No dejemos que el mal gobierne nuestra casa, sino que hoy, en el nombre de Jesús, tomemos la determinación de ser guerreras de oración. Solo tenemos que venir al Señor. Él nos pondrá la armadura. Él nos equipará. Solo tenemos que decir: aquí estoy, dispuesta. Quiero obedecer, Señor. Hermanas, que el Señor bendiga a cada una de nosotras y nos despedimos en esta hora, pero que nunca nos falte la presencia del Señor en nuestras vidas. Clamemos, no nos cansemos, no nos derrotemos. Aún en el tiempo de la prueba, pongámonos nuestro escudo de la fe. Levantémonos con fuerza, seguras de que el Señor tiene grandes cosas, no nada más para nosotros, sino también para mis hijos, para sus hijos, para sus hermanos, para su iglesia. Porque, hermanos, ustedes han visto cómo una iglesia que ora prospera. Una iglesia que clama prospera. Una iglesia que ora sin cesar va a ser bendecida. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita que esta palabra se quede en nuestros corazones para siempre y que no regrese vacía. Buenas noches.